la plataforma y decía el tema y ya, pero no decía más nada. Así es que luego subir en la plataforma, sí, igual. Ah, bueno, esa era otra cosa que les quería preguntar. ¿Seguimos así con la metodología que veníamos o cambiamos de metodología y hacemos guías para que ustedes estudien y vengamos a resolver solamente dudas? No, profe, sí, es mejor así. Vamos Como a mejor así. veces no tiene tiempo suficiente para estudiar. ¿Cómo? Las días son muy malucas, profe, uno... Y uno a veces no tiene tanto tiempo y no. O sea que yo les estoy ahorrando tiempo, María. Sí, eso ahora mucho tiempo. No, no, entonces. Pero, profe, no viendo 6 materias, no, no, no. Bueno, listo, igual. Listo, entonces continuemos igual. Entonces vamos a comenzar con las propiedades de las cargas eléctricas, listo. Entonces nosotros hasta la semana pasada lo que estábamos viendo era partículas con masa, ¿cierto? Y ahora vamos a ver cargas que van a ser algo como partículas con carga. O sea, una carga es un punto con carga. Ya no vamos a hablar de puntos con masa y no de puntos con carga. Pero lógicamente, toda partícula va a tener una masa y va a tener una carga o va a tener una carga neutra. Entonces, para que no salgamos pues de eso que estamos viendo, listo. Y entonces comenzamos viendo que la fuerza electromagnética entre partículas cargadas es una fuerza importante en la naturaleza, pues en lo que nosotros vamos trabajando, ¿cierto? Y entonces algunas cosas que podemos hacer nosotros para demostrar que existen estas fuerzas y estas cargas eléctricas son, por ejemplo, no sé si a alguno le ha pasado, cuando hay un día, pues es que allá en Yarumal es como difícil, pero bueno, un día seco así, con poca humedad, con mucho calor. Entonces que ustedes se pasan, por ejemplo, un peine, un cepillo por el cabello y ven que ese cepillo puede atraer pedacitos de papel o puede levantar los pelitos de los brazos de pronto. Entonces ahí lo que pasó fue que ese peine está cargado o que, listo, o que quedó con exceso de carga. O también, por ejemplo, en algunos casos, que de pronto no es algo... ¿Cómo? Profe, el televisor uno llega y lo apaga y le arrima así la mano y le levanta todo. Le levanta, exactamente, pero entonces ahí están, exacto. Entonces vamos a empezar a mirar pues todas esas cositas. Por ejemplo, si ustedes frotan una barrita de vidrio o una barrita de caucho con una lana, y digamos que esta es una barrita de material de plástico y uno la frota con una lana y uno después de un rato la acerca a pedacitos de papel y ellos se van a levantar. Entonces ahí lo que estamos haciendo es que estamos, uno puede decir, electrificando este lápiz, este es un marcador. Por ejemplo, cuando hay un globo, esos globos si uno los frota con lana los puede pegar a la pared, ¿cierto? Pero lógicamente pues dependerán de las condiciones, del medio ambiente, del que está rodeando el sistema, pero en teoría pues eso se puede hacer. Listo, entonces ahí nosotros estamos diciendo que esos cuerpos están cargados eléctricamente, o una palabra que sale en el libro que es electrificados. Listo, entonces esa carga de ese cuerpo se podrá sentir y se podrá eliminar. Ustedes han visto, por ejemplo, de pronto uno no lo hace de gusto, pero que uno toca a otra persona y se siente que como que hay un chispón, pues una chispita o algo así, ¿cierto? Entonces tocando ligeramente a una persona, entonces ahí lo que estás haciendo es que te estás descargando a través de la otra persona. Listo, ahora no vayan a coger, a cargarse y a tocar a los compañeros. Fernando, ¿qué tiene? ¿Por qué se ríe Fernando? Mayerly que contó un chiste aquí atrás. Mentira. Ayer le cuente el chiste para todos, por favor. Profe. Calla. María, no le cuentan el chiste al profesor. Listo. Entonces, con esos mismos experimentos sencillos, por allá en 1700 algo, Benjamin Franklin fue el que asignó nombres a esas cargas eléctricas y decía que había carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. Listo, después pues nosotros veremos que si hay exceso de electrones pues será carga eléctrica negativa, y si hay antes ausencia de electrones, o sea que la carga es positiva, entonces sería exceso de carga positiva. Pero entonces la llamó en ese tiempo que no tenía forma de medir esas cargas de pronto, entonces asignó nombres de que eran cargas positivas y negativas, haciendo un experimento de que él frotaba una barra de cristal y frotaba una barra de caucho. Profe, Dime. tengo una pregunta, por ejemplo, las partículas. ¿Qué hace que una partícula sea positiva o negativa? Pues dentro de ella, ¿qué hace eso? Eso, entonces vean, vamos a ver. Vamos aquí al tablero.
Ah, no tenía nada. Sí, de la que Listo, entonces bueno, vamos a verlo así como sistema atómico. Ustedes saben que un átomo tiene cargas, bueno, no lo veamos como sistema atómico, veámoslo como una partícula. Aquí tenemos una partícula, bueno, tenemos un cuerpo más bien, y entonces él va a tener cargas positivas y negativas. Y aquí, positiva, negativa, positiva, positiva, negativa. Bueno, y va a tener una distribución uniforme de cargas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los electrones, como se están moviendo, ustedes saben que en el átomo uno lo que tiene es que en el núcleo están los protones y los neutrones, y que en los distintos niveles va a haber electrones, y va a haber una capa de electrones, que es la capa, la más externa, que es la capa de valencia. Esos electrones de valencia, cuando estamos interactuando de pronto con otro sistema, esos electrones van a poder pasar de este al otro, ¿cierto? Entonces, si un electrón pasa de aquí a allá, este va a quedar con exceso de cargas positivas, que mira que se fue un electrón para el otro lado. Y este recibe el electrón, entonces queda con excesos de carga negativa. Entonces, por eso vamos a decir que este quedó cargado positivamente y que este quedó cargado negativamente. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso en estas, cuando tenemos un cuerpo, ya en un cuerpo pues grande, tenemos muchas cargas positivas y negativas, y lo que hacemos es que por medio de frotamiento, por ejemplo, lo que estamos haciendo frotando, lo que estamos es haciendo una transferencia de energía, o haciendo dándole una energía a ese sistema para que algunos electrones puedan pasar, puedan salir, y entonces va a quedar con exceso de cargas positivas. ¿Sí? O Sí. que hacemos que con lo que estamos ejerciendo esa, en el caso de estar frotando, o el otro cuerpo, que antes lleguen electrones a este. Entonces vamos a tener que en este queda con exceso de cargas negativas, pero lógicamente esas cargas negativas que llegaron acá tienen que salir de otro lugar, salen del otro cuerpo, entonces este queda negativo, del otro queda positivo, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros ahí, en el caso pues de este experimento que decíamos de Benjamin Franklin, es que él llega y coge, estamos aquí, dos. Listo. Entonces él llega y coge, supongamos que esto es, digamos que este es uno de caucho, este es un tubo de vidrio. Entonces él llegó y frotó frotó. Entonces ahí lo que hubo fue transferencia pues de electrones de la lana con la que está frotando a el vidrio, o del vidrio a la lana, e igual al otro lado con la de caucho, listo. Y cuando él los acercaba, entonces notaba que ellos se atraían. Sí, profe. Mientras que si cogía dos de vidrio, él los frotaba con el mismo material y los acercaba y veía que ellos se repelían. Entonces ahí fue donde él dijo que habían dos cargas positivas y negativas, y entonces hay cargas, y entonces fue donde él dice que cargas similares se atraen y cargas cargas de distintos signos o cargas contrarias se repelen. Muchachos, me está escuchando ahí que se va a ir acá. Opuestas se atraen, iguales. Opuestas se atraen, iguales se repelen. Sí. ¿Listo? Sí. Pero es que hay un eco todo raro. Pero, por ejemplo, pues la pregunta es que, por ejemplo, el electrón, ¿por qué es negativo? O sea, que hay en él que sea negativo y que el protón sea positivo. Están hechos de materia, ¿no? Sí. Avancemos un poquitico, ahorita miramos lo del electrón cuando lleguemos a esa partecita. ¿Listo? Listo. Ahí, espero yo si ya se arregló. Sí. Ya medio se arregló. Listo. Entonces vamos a seguirlo haciendo. Listo, entonces vamos a mirar un par de cosas. Entonces él lo que hacía era que cogía con un hilo, pues tenía el techo acá, colgaba una barra. ¿Cómo? No, listo, vamos a ver entonces lo que hacía Franklin en su experimento. Entonces él llegaba y frotaba, por ejemplo, esta barra de caucho, y entonces quedaba con exceso negativo de cargas. Él dijo que entonces esa era la carga negativa, mientras que la de vidrio
que también la frotaba, entonces quedaba positiva. Listo. Y entonces él llegaba y acercaba esta barra de vidrio a la barra de caucho y veía que ellas dos se atraían. Mientras que en el caso contrario, si las dos barras eran iguales, esta era de caucho y esta era de caucho también, él las acercaba y veía que al contrario de acá, que había una fuerza hacia acá y otra fuerza hacia allá para atraerse, en el otro caso antes había una fuerza que hacía hacia acá que las separaba. Listo. Entonces ahí es donde aparece pues esa parte de la conservación. Bueno, todavía no hablemos de la conservación. Listo. Entonces volvamos y repetimos para que quede bien. Entonces cargas similares se repelen y cargas opuestas se atraen. Listo. Y entonces la convención que sugirió Franklin cuando hizo el experimento es que la carga eléctrica sobre la barra de vidrio se denominaba positiva y la carga sobre la barra de caucho la denominó él negativa. Listo. Y entonces, ¿qué hacía él? Cualquier cuerpo que él cogía con la barra de vidrio cargada y acercaba a cualquier otro cuerpo, si él veía que se atraían, entonces decía que el cuerpo al que la estaba acercando era ¿qué carga tenía? Si se atraen. Entonces tenía la contraria. Exacto, entonces era negativo, mientras que si él llegaba y acercaba esa barra de vidrio a un cuerpo y se atraía, entonces decía que era una carga. Bueno, listo, si se atraen entonces es negativa, decía que era negativa, y si se repelen es positiva, ¿cierto? Pero entonces los imanes tienen un lado cargado con negativo. No, pero los imanes son otra cosa, que son campos magnéticos, y veremos más adelante. ¿Listo? Aquí solo estamos viendo cargas. Entonces el señor que fue lo que hizo con la cometa no fue eso. ¿Quién? Ese señor era otro señor. Entonces igual la cometa. Cometa. Que lo cogió otro. Ah, lo cogió un rayo, no, pero eso es otra cosa, pues. Pero sí. Ese fue el mismo presidente de Estados Unidos. Mano, pues él se llama Benjamin Franklin, parece que sí. Pero un homónimo, no, sí era. Más. Listo, bien. Entonces, esas fuerzas atractivas son las responsables del comportamiento de varios, pues tanto las fuerzas atractivas como las repulsivas son necesarias, pues, o son responsables del comportamiento de varias cosas. Por ejemplo, lo que hacen cuando arman lentes de contacto es que los lentes de contacto atraen las proteínas del ojo y por eso a la gente no le molestan los lentes de contacto. Pues eso son cosas con carga. O por ejemplo, ya en electrónica estamos hablando de dispositivos que pueden conducir cargas o que pueden ser aislantes o todas esas cosas. Entonces aquí estamos utilizando todas esas cosas de campos eléctricos, pero vamos a empezar desde lo poquito que son las cargas estáticas. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, aparte, Franklin también dice algo importante, Joel. En ese modelo de electricidad de él, dice que la carga eléctrica se conserva. ¿Y qué quiere decir él con eso de que la carga eléctrica se conserva? Entonces, lo que pasa es que uno no puede ni crear ni eliminar carga, sino que lo que uno hace es que transfiere carga de un cuerpo a otro, ¿cierto? Entonces lo que hay es transferencia de cargas, y si hay exceso entonces de cargas negativas, el cuerpo estará electrificado negativamente. Si hay exceso de cargas positivas, entonces al revés. Listo, entonces eso es lo que estamos haciendo, hay transferencia de cargas de un cuerpo a otro. Entonces, para que un cuerpo gane cargas negativas, el otro cuerpo necesariamente tiene que perder cargas negativas. Listo, por eso estamos hablando entonces de lo de la conservación de la carga. Listo, entonces por ejemplo cuando nosotros estamos frotando un vidrio, el vidrio entonces queda cargado positivo. Entonces lo que pasa es que ese vidrio, si yo froto el vidrio, lo que pasa es que ese vidrio, esos electrones del vidrio van a transferirse a esa seda con la que yo estoy frotando. Listo. ¿Qué pasa después de un tiempo y el vidrio vuelve y se queda en estado neutro? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa con la carga del vidrio? Se equilibran la positiva y la negativa del vidrio. ¿Cierto? ¿Y por qué se equilibran? Que gana electrones otra vez. ¿Y de dónde los gana? Del aire. ¿Cierto? Entonces en el aire también es un medio que tiene electrones y
y entonces va a ganar, se va a equilibrar, listo. Entonces está en el vacío. Eso, entonces si está en el vacío, pues en el vacío si yo pongo una cosa negativa va a seguir siendo negativa, listo. Y veremos después entonces qué pasa con tierra y qué pasa con todas esas cosas, listo. Entonces vamos a... bueno, listo. Entonces, si nosotros tenemos materia neutra, ¿qué pasa si yo llego y tengo aquí una barra cargada negativa y se la acerco? Lo estamos viendo los temas. Ah, es cierto. Listo, y se la acerco a un cuerpo que tiene cargas positivas, negativa, negativa, positiva, positiva, negativa. Entonces, ¿qué pasa si yo acerco esto a un cuerpo neutro? Acuérdese, nosotros si lo acercamos a un cuerpo con carga positiva se van a atraer, si lo acercamos a un cuerpo con carga negativa se repelen. Al revés, sí, porque son cargas negativas. Pero ¿qué pasa cuando lo acercamos a un cuerpo neutro? Se excluyen los... Listo, entonces vamos a ver que estas cargas, entonces internamente, como estamos con una carga negativa externa, las positivas se van a ubicar cerquita de esa carga negativa y las negativas se van a ubicar al otro extremo. Y por eso también los cuerpos neutros entonces se pueden atraer. Listo, se atraen cuando acercamos esto. Entonces hay una pregunta en el libro que pregunta que si por ejemplo tenemos un globo inflado, entonces si nosotros flotábamos un globo contra el cabello, una persona, y los dos materiales se atraen, ¿sí? Entonces si yo froto un globo contra el cabello, listo, entonces flotamos el globo con el cabello y entonces nosotros tenemos el globo y él atrae el cabello. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de la carga que hay en el globo y en el cabello? ¿Sí? Entonces la cantidad de carga después de hacer ese frotar el globo con el cabello, la cantidad de carga presente en el globo y en el cabello después de que se frotan es menor, es igual o es mayor que la carga presente antes del frotamiento. Es Entonces, igual, sí, entonces ¿por qué se atraen? porque uno es... ¿Cuál es igual? En la carga del globo. Entonces inicialmente tenemos un globo y tenemos el cabello y frotamos el globo con el cabello y después vemos que cuando retiramos el globo el cabello igual se atrae con el globo. Entonces, ¿qué pasó con la carga ahí? Si antes de frotar el globo lo acercamos y no pasaba nada, porque ahora se están atrayendo. Sí, cambiaron. Porque sí se hubo Uno ganó. transferencia de... Exacto, entonces hay transferencia, pero entonces la carga que hay en ese sistema globo-cabello es igual o menor o mayor que antes. Se conserva. Listo, entonces miren que ahí la carga es igual, pero entonces lo que hubo fue una transferencia de electrones en ese, de un lado a otro. Listo. Sí. Resulta que por allá en 1909, un físico, Robert Millikan, descubrió algo interesante de la carga, y es que la carga no era como la masa, que uno podía tener una masa pequeñita, una masa más grande, y variaba de forma constante, ¿sí? Sino que las cargas Bueno, estamos viendo usted. están cuantizadas. Es que yo que enseñar Listo, entonces nosotros decíamos, bueno, si hacemos, nosotros vemos que la masa puede ser muy pequeña o puede ser muy grande, pero entre distintos valores de masas, entonces la masa decimos que es continua. Sí, entonces podemos tener una masa de 1, pero podemos tener una de 1.1, una de 1.2, sí, y podemos tener una masa de 1 microgramo, una masa de 2 microgramos, una masa de 3 microgramos, ¿cierto? Es continua. Mientras que la carga, entonces este señor Robert Millikan descubrió que la carga eléctrica es un múltiplo integral de una carga fundamental que denominó con la letra E. Sí, que sería la carga del electrón. Entonces, cuando uno va a estudiar mecánica cuántica, lo que dice es que la carga está cuantizada, y por eso, cuando uno tiene una carga cualquiera, lo que dice es que esa carga va a ser igual a un número entero multiplicado por esa carga fundamental, carga E. Listo, entonces no podremos tener cargas así continuas, que una carga y una un poquito más grande, sino que hay una carga E y la carga que le sigue será 2E, la carga que le sigue será 3E, la carga que le sigue será 4E. Listo, una carga. Entonces estamos diciendo que la carga está cuantizada. Listo, y entonces después con estos experimentos, él demuestra que el electrón tiene una carga
menos C y una carga más C. Listo, entonces ahí lo que me preguntaba el compañero, entonces ¿cómo sabe uno esas cosas? Entonces, cuando hace pues por medio de experimentos se dan cuenta de que los electrones son los que tienen la carga negativa y los protones son los que tienen la carga positiva. Entonces aparecen unas cosas que se llaman electrómetros y cosas así, que con eso se puede determinar la cantidad de carga. Listo. ¿Por qué? Por el material pues que está hecho el electrón, por el material del protón. Entonces por eso va a ser positiva o negativa. Listo. Son partículas fundamentales. Listo, Fernando, resuelvo tu inquietud con eso. Sí. Listo, entonces en el átomo cuando está neutro, entonces lo que pasa en un átomo neutro es que hay igual número de electrones, igual número de protones. Mayerly siguió contando chistes que ustedes se ríen. Yo no, yo estoy escuchando. Ah, bueno. Listo, entonces vamos bien con las cargas. No problem con las cargas. Listo, entonces, ¿cómo? Entonces vamos a llegar a unas conclusiones pues aquí de los principales. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? ¿Que cuántos tipos de carga hay? Hay dos tipos de carga. Una positiva, otra negativa. Listo. Y entonces, ¿qué pasa con la fuerza cuando esas dos cargas? Entonces, si es positiva, positiva, hay una fuerza de atracción. Y si es positiva, negativa, hay una fuerza de repulsión. Listo. Pero aparte también que sabemos que la carga se conserva. Positiva, sí, positiva y negativa. Ay, positiva, positiva, que son cargas iguales, se repelen. Listo. Y cargas distintas se atraen. Ay, Dios. Listo, listo. Entonces, de igual signo se repelen de distintos signos. ¿Cómo? Juan está contando chistes. Ay, Ave María. Entonces decimos que la carga se conserva. Y también decimos que la carga está cuantizada. Entonces entendemos esos conceptos que hemos visto hasta acá, después de que el profesor ya les arregló la fuerza entre cargas. Listo. Muy bien. Entonces vamos a clasificar los materiales dependiendo de la capacidad que tienen para conducir esa carga. Y entonces, ¿qué tipo de materiales aparecen? Ustedes que ven en la vida normal materiales clasificados dependiendo de la capacidad que tienen para conducir carga eléctrica. Aparecen entonces los conductores, Los semiconductores y los aislantes. aparecen los semiconductores. Y los aislantes. Exactamente. Y aparecen los aislantes. Y entonces los conductores son materiales, los conductores eléctricos son materiales en los que las cargas se pueden mover con libertad. Y entonces por eso, entonces dependiendo de esas características, pues vamos a utilizar conductores para hacer diferentes actividades en las que necesitemos que las cargas se muevan con libertad. Por eso estas líneas de transmisión eléctrica las hacen con materiales conductores, por eso los instrumentos electrónicos los hacen, bueno, no, esos son semiconductores y conductores, y también aislantes, ahí sí ya dependiendo de las funciones que vayan a cumplir. Listo. Mientras que los aislantes entonces lo que hacen es que las cargas eléctricas no se van a mover con tanta libertad. Listo, entonces empezamos a mirar materiales aislantes, por ejemplo. Entonces tenemos que hay materiales aislantes. Por ejemplo, muchachos, materiales aislantes, que ustedes sepan. El caucho es un aislante, ¿qué más? Plástico. El plástico es un aislante. Otro. Listo, el vidrio también es otro aislante. Entonces ustedes habían dicho el caucho, el plástico, la madera también es un aislante. Sí, y entonces, ¿qué pasa con los aislantes? Miren que lo que les decía yo del experimento de Franklin, él estaba cargando vidrio y estaba cargando caucho. Son materiales aislantes. Sí, entonces en ese caso lo que estamos haciendo es que lo estamos cargando por frotamiento. Y si yo llego y tengo una barra de vidrio, o de caucho, o de madera, o de plástico, y la froto, ella me va a quedar, en el caso del vidrio, con exceso de cargas
Estas son negativas. No, las de vidrio son positivas. Pero miren que solo va a quedar con exceso de cargas positivas en el extremo en el que lo estoy frotando. Sí, después por acá en el otro extremo, aquí va a haber positiva, negativa, negativa, positiva, positiva, negativa, negativa, positiva. Listo, entonces él va a quedar cargado en el extremo en el que yo hice la transferencia de energía con el material que lo estuve frotando, pero miren que solo va a estar cargado este extremo. ¿Por qué? Porque es un aislante y entonces los electrones de acá no se mueven con libertad, sino que se quedan ahí, y los protones. Entonces exceso de cargas positivas acá. ¿Y qué pasa con las cargas negativas que faltan acá? Fueron transferidas al material con el que lo estoy frotando. Listo. Ahora, si nosotros tenemos materiales conductores, por ejemplo, ¿cuál? El cobre. El cobre, que es el más barato. El aluminio. El aluminio, un poquito más caro que el cobre. El silicio. El silicio no es conductor. Ay, El silicio es un elemento del grupo 5 que no es conductor. Entonces los conductores, si vamos a mirar la tabla periódica, son los que hay en el grupo 7, ¿cierto? Que son los metales. El grupo 7, el grupo 6. Listo. ¿Qué más? El oro, la plata. Y entonces si el oro es más caro y es mejor conductor que el aluminio, por ejemplo, pero bueno. Listo. Entonces si nosotros hiciéramos esto en una barra de aluminio, miren, entonces si nosotros estamos frotando, nosotros tenemos una mano acá. Yo para dibujar una mano, ¿cierto? Y con esa mano estoy agarrando este extremo. Si yo tengo una barra de aluminio o una barra de cobre por este lado y le hago lo mismo que le hice a la barra de vidrio, ¿qué pasa con esa barra de aluminio al frotar acá? Igual estoy transfiriendo electrones de un lado a otro. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la barra de aluminio queda cargada o no queda cargada? No queda cargada. ¿Y por qué no queda cargada? Porque se equilibran más rápido los electrones. Listo, entonces ¿qué pasa? Que acuérdate que si ella queda con exceso de electrones, como ellos se mueven fácilmente, ellos empiezan a moverse y llegan y se pasan a la mano y después llegan a tierra y ya. ¿Cierto? Y entonces en tierra estamos diciendo que estamos aterrizando esa barra de aluminio porque en tierra tenemos un sumidero infinito de cargas. Y entonces por eso cuando nosotros llegamos y acercamos algún cuerpo cargado a tierra, vamos a descargarlo. ¿Por qué? Porque de una se van a equilibrar las cargas, ¿cierto? Cuando los tocamos tierra. Listo, pero entonces no vamos a decir ¿por qué llama tierra? Porque entonces si nosotros vemos el planeta Tierra, pues es el sumidero más grande de cargas. Pero nosotros también, si estamos haciendo ese experimento, podríamos acercar este vidrio a una mesa y ahí se va a descargar porque la mesa va a ser la función de tierra, equilibrando las cargas ahí. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que pueda quedar cargada esta barra de aluminio? Si lo quiero hacer frotando. ¿Cómo? Aislarlo. Entonces podemos llegar y decir que lo agarramos con una... Aquí está esto. Lo agarramos con un pedazo de madera. Y a ese de madera es al que estamos agarrando con nuestra mano. Entonces yo froto. Y aunque los electrones se van a mover libremente, como esto es un aislante, entonces los electrones no van a pasar a la madera y no van a pasar a la mano y no van a aterrizarse a tierra. Listo. Y entonces en ese caso sí tenemos cargado la barra de aluminio. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces la otra clase que no vamos a ver todavía, que son los semiconductores, simplemente vamos a mirar que hay una tercera clase de materiales que está entre los aislantes y los conductores y que tienen propiedades tanto de aislantes como de conductores. Listo, ustedes ya vieron cómo funcionan los diodos, por ejemplo, en circuitos. Sí, los diodos, los transistores y todos esos son semiconductores que están hechos de silicio, generalmente silicio, aunque también pueden ser de germanio. Listo. Y dependiendo de la composición pues que tengan, pues van a variar sus propiedades. Listo. Muy bien, entonces estamos viendo que tenemos aislantes, conductores
y cómo se comportan las cargas dentro de esos materiales. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer nosotros para cargar una esfera que tiene carga positiva, negativa, positiva, positiva, negativa, negativa, positiva? Listo, y ahí hay 2, 4, 5, 2, 4, entonces falta un negativo por aquí. Listo. ¿Cómo podríamos nosotros cargar esa esfera positiva sin tocarla? Sin frotarla. Acercarle una que esté cargada negativa. Positiva. Listo, entonces. Los negativos. Carlos, dígame un nombre de alguien de ahí del grupo. Mayerly. Mayerly va a salir al... Allá hay marcadores para tablero. Yo tengo uno. Listo, entonces necesitamos que Mayerly vaya al tablero y nos explique, según lo que hemos visto hasta ahorita, cómo se carga esa esfera. Ay, me la gané. A ver, la sacaba así. Se me ve, profe. Profe. Eso lo escuchamos. Dame un momento. Ah, yo le iba a decir. Para luz. Sin brotar, le borran los más. Le borran los menos. Momento que yo hice un daño con esta cosa. Esos caritos, esos aparatos son caritos. Listo, ya. No, es que es para que Mayerly quede grabada. Listo, entonces tiene la esfera. Sí. Y la esfera tiene igual número de cargas positivas e igual número de cargas negativas. Entonces vas a hacer en ese tablero un dibujito de una esfera con igual número de cargas positivas e igual número de cargas negativas. Listo. Puedes hacer una esfera más grande, que es que yo desde aquí no te veo casi. Ah, la voy a explicar una vez. Yo ya la había hecho. Y esa esfera vamos a decir que es metálica y que la vamos a cargar por inducción. Eso, ahí estamos, perfecto. Listo. Qué redonda. Listo, entonces ahora sí, tenemos una barra y digamos que es una barra de vidrio, entonces que está negativa. Está negativa. Listo, entonces los otros muchachos no van a hacer bulla, van a dejar que Mayerly haga eso ella. Entonces Mayerly nos va a explicar el proceso para que con esa carga negativa, sin tocar ese otro objeto metálico que está con cargas positivas y negativas iguales, quede cargado positivamente. No, profe. Positivamente, si yo le acerco esta, me atrae las positivas y me queda negativo. A ver, hágame un dibujito de lo que me está diciendo. Vea, yo le acerco esta varilla. Me corro para acá. Y como esta está negativa, Haga un dibujito nuevo para que no tenga que borrar. a ver. Entonces, esta está cargada negativamente. Si yo se la acerco, le saca estos más a esta. Oh, no, esa solo tiene menos. No, profe. Bueno, pero entonces le atrae los positivos. No, acuérdate que los que se mueven son los electrones, pero no estamos moviendo nada, lo estamos acercando. ¿Qué pasa? Entonces con las cargas que hay adentro de la otra, de la que está neutra. O sea, la barra está negativa, la barra esa que digamos que es de vidrio está negativa. La acercamos. ¿Qué pasa con las cargas dentro del otro objeto metálico? Según lo que vimos de que cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Profe, se atraen esas cositas. Listo, entonces hágame un dibujo de cómo quedan las cargas en esa esfera o en ese metálico en el que hay neutro. Entonces la esfera se polariza. Eso. Cargan aquí las positivas, aquí con la varilla negativa.
Ajá, pero no la toques sin tocarla. Así nos ha tocado. Está tocando, ah, bueno. Listo, bien, ¿y ahora qué hago para que quede positiva la es? Para que quede positiva, ¿cuál? La que está neutra. Esta. Sí, esa. Tengo que... Sirley Joana, Salva Mayerly, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo? Hay que sacar los electrones. ¿Y cómo? Acuerden que es metálica. Entonces, ¿qué hago yo para que esos electrones ya no estén ahí? Los mando a tierra. Eso, ¿y cómo los mando a tierra? Acuerden los dibujitos de circuitos. Hágale un dibujito de mandar a tierra las negativas. Pero si está cargada, entonces pues lo toco y ya. No, pero haga un dibujito como se hacen circuitos para mandar a tierra ese lado negativo. El símbolo para mandar a tierra en circuitos, ¿cuál es? El símbolo de tierra. El símbolo de tierra es este. Listo, y entonces y aquí ¿qué parte de esa conecto a tierra? Esta, la parte negativa. Listo, entonces colócale un alambre para conectar la tierra. Alambre, tierra. Listo. Y entonces ya, tenemos eso, ya está cargado positivo. Sí. Aquí está Sirley y lo toco y ya. No, pero no lo estás tocando. Tocas, bueno, tierra sí toca para que se vayan las negativas. Entonces, si tú separas ahí la barra de vidrio que es negativa y separas tierra, entonces vas a ver que esa quedó cargada de forma positiva. Muy bien. Claro. Sí quedó claro. Sí, profe. Muchachos, ¿le entendieron a Mayerly? Sí. Muy bien, Mayerly. Listo, muchachos, y entonces ese proceso que acaba de explicarnos la compañera en el tablero se llama inducción, y entonces estamos cargando esa barra metálica o ese material metálico por un proceso de inducción. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces estamos induciendo carga positiva, estamos cargando de forma positiva usando el proceso de inducción. Listo. Miren que en ese proceso entonces esa barra, en este caso es de caucho, porque el caucho es el que es negativo, miren que esa barra que estábamos acercando allá sigue con las mismas cargas negativas. ¿Listo? O sea, no hubo transferencia de cargas entre el caucho y el metal que estamos cargando, sino que simplemente cargamos el metal. Listo, entonces ahí estamos utilizando tierra para que esos electrones se salgan de esa carga, de ese material. Listo. Cuando se salen esos electrones, entonces, ¿qué pasa con esa esfera? ¿Queda con más? Quedó positiva, ¿no lo vimos? Quedó con carga positiva, ¿cierto? Entonces, si tú retiras tierra y retiras la barra de caucho, ella queda positiva, vamos. Sí. Listo, es lo que tenemos acá. Tú acercas la negativa. Entonces, aquí están las positivas, aquí están las negativas, y estas las mando a tierra. Entonces, aquí estamos con la negativa. Aquí están las positivas y ya quité tierra. Entonces ya esta negativa me la llevo para otro lado. Y aquí adentro solo quedaron esas positivas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros... Entonces, en el proceso de inducción nosotros no necesitamos poner en contacto los cuerpos. Mientras que en el otro proceso que cargábamos por medio de frotamiento, entonces estamos haciendo un proceso en el que poníamos en contacto los cuerpos. Y en ese caso estamos haciendo un proceso por conducción. ¿Listo? Sí. Listo. Y entonces un proceso similar a la conducción esta que se da en los conductores. Sí, ocurre en los aislantes, pero en los aislantes no lo vamos a cargar, sino que yo tengo un aislante
Y en esos aislantes lo que tenemos son moléculas que tienen una parte negativa, una parte positiva. Pero entonces, ¿qué pasa si yo llego y acerco a ese aislante que está neutro una carga positiva? Entonces, si nosotros acercamos un cuerpo con carga positiva, resulta que esas moléculas, ellas, aunque no es fácil de que se muevan los electrones, ellas sí pueden girar para que ese negativo esté cerca de este lado y el positivo hacia el otro. Entonces, lo que estamos diciendo es que están polarizando esas moléculas. Aquí está el negativo positivo, negativo positivo, negativo positivo. Y por eso, cuando yo separo esta carga positiva, esta es capaz de atraer. No está cargada porque tiene la misma cantidad, pero miren que en esta superficie, el exceso de carga en esa superficie es negativo. ¿Listo? Sí. Y eso es lo que pasa entonces cuando una persona se pasa un peine por el cabello y después va y mira, o en otros procesos con los aislantes de pronto cargados. ¿Listo? Listo, entonces otra pregunta queda en el libro para que me respondan. Si un objeto A es atraído hacia un objeto B, y si se sabe que la carga del objeto B es positiva, ¿qué se puede decir de la carga del objeto A? Que está cargado positivamente, que está cargado negativamente, que es eléctricamente neutro, o que no hay suficiente información para responder la pregunta. Si se atrae, profe, que es negativo. Que está cargado Está cargado negativamente. negativamente. Si se atrae, Sí. solamente se puede atraer cuando está cargado negativamente. Los cuerpos sí. Entonces volvemos y miramos. Tenemos un cuerpo A, ¿ve? Tenemos un cuerpo B que está cargado Positivamente. positivo. Y lo acercamos a otro cuerpo que se atrae. Entonces este cuerpo ustedes me dicen que es negativo. Listo, es cierto, puede ser negativo. Hay otra forma de que ellos se atraigan si este cuerpo no es negativo. Sí, que Que sea neutro. Ah, bueno, entonces eran la A, que está cargado negativamente, B la C, y las negativamente era la B, y la C, que era que está eléctricamente neutro, porque acuerden que si este tuviera positivas, negativas, positivas, negativas, negativas, positivas, entonces se iban a ubicar las negativas hacia este lado, las positivas hacia el otro, e igual se iba a poder atraer. ¿Listo? Listo, entonces ya mucho con cargas y ahora sí vamos a empezar entonces a meterle numeritos y fuerzas a esto. Entonces, resulta que un señor llamado Charles Coulomb midió las magnitudes de esas fuerzas de objetos cargados y utilizó algo parecido a la balanza de torsión de Cavendish. ¿Se acuerdan cuál era la balanza de torsión de Cavendish? Sí. Sí, que teníamos entonces algo así como esto acá. Teníamos dos masas, una a este lado, otra a este lado, y que le acercábamos una masa por acá, y eso se iba a mover. Y dependiendo del ángulo que se moviera, entonces él calculaba la intensidad de la fuerza. Listo. Ahora es una balanza igual, es el mismo principio, solo que ahora no van a ser masas, sino que van a ser cargas. Listo. Entonces, si las acerco y son cargas con el mismo signo, ¿qué va a pasar? Repelen. Se repelen, y dependiendo de la distancia a la cual yo la tenga, entonces va a haber un giro mayor o menor, ¿cierto? Y lo mismo ocurre si son cargas de signos opuestos, se van a atraer, y dependiendo de la distancia a la que se encuentre, va a haber un torque en este de acá. Listo. Entonces, utilizando ese mismo principio que utilizó Cavendish, él llega a un resultado que dice que esa fuerza es inversamente proporcional, que la magnitud de esa fuerza es inversamente proporcional al radio al cuadrado. ¿Listo? O a la distancia que separa esas dos cargas al cuadrado. ¿Listo? Sí. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que ahora esas esferas están cargadas y las cargas son muy pequeñas e igual hay fuerzas, mientras que acuerden cuando veíamos lo que pasaba con las masas, cómo tenían que ser las masas para que se notara la fuerza.
Grandes. Tenían que ser muy grandes. Acá no tienen que ser masas grandes. Las carguitas, pues estas cargas tienen masa pequeña. Y tampoco será una carga muy grande. Pero igual se va a observar ese efecto. Listo, entonces los experimentos de este señor demuestran tres cosas. La primera es la que tenemos allá arriba, que esa fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las dos cargas, y que se dirige, si tenemos entonces esta carga acá y esta carga acá, esa fuerza va a estar dirigida, sea atracción o repulsión, a través de esta línea, que es la línea que une sus centros. ¿Listo? La otra cosa entonces de la que él se da cuenta es que esa fuerza es proporcional al producto de las cargas, o sea Q1 y Q2. Y entre más grandes sean las cargas, más grande va a ser esa fuerza. Entre más pequeñas sean las cargas, más pequeña va a ser esa fuerza. Listo. Y aparte de eso, entonces en esos experimentos logra ver lo que veía Franklin, de que va a ser atractiva si las cargas son de signo opuesto y va a ser repulsiva si las cargas son de signo contrario. Y entonces a partir de esas observaciones vamos entonces a decir que la ley de Coulomb expresa una ecuación que dice que la magnitud de la fuerza es igual a una constante que llamamos K sub R por el producto de las magnitudes de las cargas sobre el radio al cuadrado. Listo, miren que esto es una magnitud, todavía no estamos hablando del vector fuerza, y por eso aquí estamos diciendo magnitudes de las cargas, porque a diferencia de las masas, aquí las cargas pueden tener signo positivo o negativo. Listo, entonces estamos solamente con la magnitud. Y esa K sub R es una constante igual que cuando vimos la constante de Cavendish. Ahora esta ley también tiene una constante que se llama constante de Coulomb. Listo. Y dependiendo del sistema de unidades que estemos utilizando, esa constante va a ser diferente. Pero entonces en el sistema internacional esa constante de Coulomb es igual a 8,9875 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y ese Coulomb al cuadrado, esa unidad Coulomb, es la unidad de carga en el sistema internacional de medidas. ¿Listo? Entonces esta es la unidad de longitud, esta es la unidad de fuerza y esta es la unidad de carga. Listo, a diferencia de los newton que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, un coulomb es un coulomb y no lo podemos expresar en términos de otras unidades. ¿Listo? O esa constante también la podemos decir que es... Venga, y aquí esta constante, esto no es una R, sino una E, pues. Es una constante, pero pónganle constante eléctrica, constante Coulomb. Listo, una E. Y esa K sub E es igual también a 1 sobre 4 pi por epsilon 0. Listo, y ese epsilon 0 es una permitividad eléctrica del espacio libre. Esa permitividad eléctrica la veremos más adelante. Pero lo que hace pues la permitividad eléctrica es que describe cómo un campo eléctrico afecta o es afectado por el medio en el que está actuando. ¿Listo? Entonces si el campo eléctrico está en el agua, pues va a ser afectado de una forma, va a afectar de una forma. Si el campo eléctrico está en el aire, va a afectar de una forma, va a ser afectado de una forma. ¿Listo? O si el campo eléctrico va a estar a través de un metal, entonces esa permitividad va a afectar de una forma, va a afectar sí, va a afectar de alguna forma. Listo, entonces dependiendo del material en el que esté el campo eléctrico, esa permitividad del campo eléctrico va a ser diferente. Pero acá es la epsilon 0, que es la permitividad en espacio libre. ¿Listo? Y esa permitividad en espacio libre es igual a 8.8542 por 10 a la 12 Coulomb cuadrado sobre newton por metro al cuadrado. Listo, si ustedes hacen pues esa operación, miren que acá el pi
no tiene unidades, el 4 también es un número sin unidades, entonces miren que son unidades inversas pues a las que tenemos acá de la constante de Coulomb. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está dividiendo, entonces sería... Pero esa constante de Coulomb es en que o sea, No, entonces estamos hablando del espacio libre. Sí, mire. Por eso estamos con el epsilon 0. pero la primera que no existe. Ah, no, esta también, o sea, esta constante se calcula de esta manera. Y miren que estamos en el espacio libre. ¿Listo? ¿A la qué? A la 22. No, este es a la 12, a la 12. A la menos 12. Menos 12 Ay, sí. ¿Lo sobre qué? sobre Newton por metro al cuadrado. Listo, entonces estamos hablando de que esto es en el espacio libre. Pues esa constante nosotros la podremos utilizar. Listo, entonces esa constante, esa fuerza, no esa ley de Coulomb, es con esta constante de Coulomb que es en el espacio libre. Compañera Shirley Johanna, ¿qué pasa? Si usted me dejó atrasada, pero que entonces estoy pidiendo nota. Yo la dejé atrasada. Sí. Ay, ¿de qué se están riendo ustedes? Ay, María, qué mal pensados. Lady, seriedad con la clase. Listo. Listo. Entonces, la unidad de carga más pequeña conocida en la naturaleza es la carga en un electrón o un protón, y entonces estamos diciendo que la magnitud de esa carga es igual a 1,602,19 por 10 a la menos 19. Listo. Y acuerden de que la carga está cuantizada, entonces la siguiente es 2e, la que sigue es 3e listo. Pero puede ser positiva o negativa, y por eso acá lo que tenemos es un valor absoluto. Entonces, si esta es la carga de un electrón, ¿cuántos electrones necesitamos para obtener una carga de un Coulomb? Y si ustedes hacen la reglita de 3 y multiplican en una calculadora, entonces se dan cuenta que para obtener un Coulomb se necesitan 6.24 por 10 a la 18 electrones. ¿Listo? Pero entonces las partículas o las cosas tienen muchísima cantidad de electrones, ¿no? Pues antes tienen poquito. Mira que un electrón lo que tiene es por 10 a la menos 19. Pero ¿Sí? hay muchos electrones y valen tan poquito, hay muchos, ¿no? Exacto, entonces por eso. Pero tú miras que esto tiene millones y millones de electrones, un marcadorcito de estos, por ejemplo. Sí, entonces mira que el electrón es una partícula de una carga muy pequeña, pero también la dimensión es súper pequeña. ¿Listo? Entonces vamos a ver una tablita que tengo acá para mostrarles, que la pueden ver en el libro. No, la ven en el libro más bien. Entonces ustedes saben, no, la necesitamos para hacer el ejemplo de ahorita. Listo, entonces miren que uno en 1 centímetro cuadrado de cobre, vamos a verlo acá. Uno en 1 centímetro cúbico de cobre, es un cuadrito de 1 centímetro cúbico, tiene 10 a la 23 electrones. Listo, entonces miren que esas cargas sí se pueden producir, pues. O sea, si sean muchos Coulomb, en un pedacito muy pequeñito de materia, hay muchos. ¿Listo? Sí. Muy bien. Pero en los experimentos que uno hace normalmente, en estas barras de caucho de vidrio, esas magnitudes son del orden de 10 a la menos 6. Y miren que con el orden de 10 a la menos 6 son capaces de atraer o repeler otros materiales. ¿Listo? Entonces veamos que a diferencia de la atracción gravitacional, esta fuerza es mucho más fuerte, valga la redundancia. Pero bueno, 1 centímetro cúbico de qué? De cobre. Listo, entonces vamos a anotar estos numeritos para que los tengan en cuenta ahorita. O si no, pues allá está el libro también, eso está en el libro. Sí, que nos dicen que para un electrón, la carga del electrón es 1,602 por 10
a la menos 19. Bueno, en el libro están con más unidades. La del protón es positiva 1,602 por 10 a la menos 19. Y en el neutrón es 0. Y la masa, que vamos a colocarla en kilogramos, es de 9,109 por 10 a la menos 31 en el electrón. Y el protón, que es más grande, es 1,672 por 10 a la menos 27. Y la del neutrón es 1,674 por 10 a la menos 27. Listo. Entonces miren la diferencia entre la magnitud de la carga en el electrón y la magnitud de la masa en el electrón. Estamos en 10 a la menos 19 y acá estamos en 10 a la menos 31. ¿Listo? Entonces es mucho más pequeño lo que haga la atracción gravitacional de lo que hace la atracción eléctrica o la fuerza eléctrica. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio con eso. Vamos a hablar del átomo de hidrógeno y vamos a decir que un electrón y un protón de un átomo de hidrógeno están separados por una distancia promedio. Entonces acuerden, el átomo de hidrógeno tiene un electrón y tiene un protón para que esté en equilibrio. Entonces tenemos que hay un electrón y que hay un protón en el átomo de hidrógeno y que están separados por una distancia de 5,3 por 10 a la menos 11 metros. ¿Listo? Y lo que vamos a encontrar es la magnitud de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional entre esas dos partículas. Entonces comencemos con la que ya vimos. La fuerza gravitacional, ¿cómo se encuentra? Es igual La constante a la constante de Cavendish, que nosotros la manejábamos así, por la masa del electrón, por la masa del protón, sobre la distancia entre ellos al cuadrado. Listo. 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Listo, y acuerden que esa constante de Cavendish vale 6,7 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Cuánto les dio? Profe, ¿cuál es la masa del electrón? 9,10. La masa es 9.104 por 10 a la menos 31, la del electrón. Y la carga del electrón es menos 1.602 por 10 a la menos... Bueno, pero no, primero vamos con las masas. ¿Cuánto les dio entonces? No nos ha dado. Bueno, mientras nos da otra persona que vaya haciendo la otra, vamos a calcular la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb, que se llama así, por la carga de una, por la carga del otro. Pero acuerden que era magnitud, entonces la magnitud de la carga del electrón por la magnitud de la carga del protón, y como son iguales y como estamos hablando de un valor absoluto, la podemos tener aquí de cuadrado sobre r cuadrado. ¿Y cuánto da esta otra? ¿Cuántos cae? CAE vale, espera, es 8.9875, 8.99 por 10 a la 9, pongámosla así, K sub E, 8,7
99 por 10 a la 9, y esto es en newtons por metro sobre coulomb al cuadrado. La medio es a 4.35 por 10 a la menos 18. Ay, hijo de madre. Voy a sacar mi calculadora. El primero es 1.92 por 10 a la menos 57. Ay, Dios. Muchachos, ¿qué están multiplicando ustedes? Vamos a ver. La primera. 6.7 exponente menos 11 por la masa del electrón por 9.11, lo podemos aproximar, exponente menos 31, por la masa del protón 1.67 exponente menos 27, igual dividido la distancia entre ellos 5.3. Lo dio 3.63 a la Exacto. Punto 3 por 10 a la menos 11. Todo eso al cuadrado. Y ahí me da 3.63 por 10 a la menos 47. Ah, ya me otra cosa. ¿Y eso en qué unidades da? ¿En qué unidades da una fuerza, muchachos? En newtons. ¿Cierto? Que ustedes hacen todas las cancelaciones, la de Newton. ¿Y la otra cuánto da, pues? 8.2 por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8. 8.2 por 10 a la menos 8 newtons. Miren la diferencia entre las magnitudes de esta fuerza. Esta está por 10 a la menos 8, esta por 10 a la menos 47. ¿Cuál es más grande? ¿La fuerza de qué? la fuerza eléctrica. Cierto, es mucho más grande. Es casi 39 órdenes de magnitud más grande. Listo, entonces miren que la fuerza eléctrica, así las cargas sean muy pequeñas, está presente, mientras que la gravitacional en ese electrón y en este protón es casi nula. Sí, por eso nosotros podríamos despreciar esto, porque es que si nosotros sumamos esta fuerza más esta fuerza nos da casi lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a ver ustedes aquí en este. Miren que la fuerza gravitacional se parece a la fuerza eléctrica Sí. en la forma. Ajá. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias entonces? La constante y las masas por la carga del electrón. Exacto, entonces hay unas distintas. Entonces por eso la magnitud va a ser diferente. Y aparte de eso, ¿cuál es la otra diferencia físicamente entre la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica? En cuanto al efecto que ellas causan. La eléctrica es mucho mayor que la gravitacional. Sí, pero en cuanto al efecto, a lo que producen. Entonces la fuerza gravitacional produce siempre, Atracción. la fuerza eléctrica. Listo, entonces miren que ahí hay otra diferencia. La eléctrica puede ser positiva o negativa. Aquí entonces está positiva porque estamos hablando de magnitud. Estamos elevando un valor absoluto. Y la magnitud, ustedes saben que un vector, pues las fuerzas son vectores que tienen magnitud y dirección, y la magnitud siempre será positiva y la dirección es la que dará el signo. Listo, entonces vamos ahora sí a trabajar con esta fuerza eléctrica como un vector. Listo, entonces acordándonos que es como la fuerza eléctrica es un vector. Entonces lo que tenemos es que tenemos que mirar la dirección en la cual esa fuerza está siendo efectuada. Listo. Y entonces en forma vectorial nosotros vamos a decir que si tenemos una partícula que está aquí, que se llama Q1, y por acá tenemos otra partícula que se llama Q2, entonces tenemos que la fuerza eléctrica ejercida por esta partícula Q1, y vamos a dibujar aquí la línea que une sus centros, una línea recta. Listo. Entonces Q1 está efectuando una fuerza sobre Q2, y entonces nosotros vamos a decir que la fuerza que está efectuando la carga 1 sobre la carga 2 es igual a la constante de Coulomb
por la carga 1 que multiplica a la carga 2 sobre R al cuadrado en dirección R. ¿Cuál es esa dirección R? La dirección de esta línea que está uniendo sus centros. ¿Listo? Sí. Y entonces nosotros vamos a decir que como esa fuerza es una fuerza que obedece las leyes de Newton, entonces vamos a iniciar diciendo que si esta fuerza está ejerciendo una repulsión sobre esta, entonces nosotros estamos diciendo, listo, esta es la línea que une su centro, entonces este es el R unitario. Listo. Y entonces esta va a tener una fuerza hacia allá, que ¿cómo se llama? Esta fuerza, ¿quién la está haciendo? Entonces una fuerza que está haciendo ¿quién? ¿Qué partícula? ¿Qué carga? Q1. La carga 1 sobre la carga 2. Pero al otro lado va a haber una fuerza de igual magnitud y en dirección contraria, que es la fuerza que está ejerciendo la carga 2 sobre la carga 1. ¿Listo? Sí. ¿Y en qué dirección está esa fuerza? Entonces es una fuerza que va en esta dirección desde Q1 hasta Q2. Ahora, si las cargas en este caso, entonces ¿cómo son estas cargas? Sí, iguales. Iguales. El mismo signo, entonces digamos que esta es positiva y esta es positiva. En el caso de que aquí tenemos Q1 negativa y acá Q2 positiva, entonces tenemos la misma línea que une sus centros. Pero en este caso, aquí va a haber una fuerza y aquí va a haber otra fuerza. Y esta es la fuerza que ejerce 1, la carga 1 sobre la carga 2, y esta es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Listo, pero ahora están en esta dirección. ¿Listo? Sí. Entonces aquí lo tenemos y nosotros estamos diciendo que este es el positivo de R, entonces esta fuerza está en dirección positiva. Pero en este caso nosotros estamos diciendo que este positivo, el positivo sigue siendo ese, pero miren que esta fuerza ahora está en dirección contraria. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver también que esas fuerzas, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 es igual a menos la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. ¿Listo? Son de igual magnitud, pero dirección opuesta. Listo, y entonces nosotros vamos a ver que si ellas dos tienen el mismo signo, entonces va a ser una repulsión y va a ir en la misma dirección de la línea que los une. Mientras que si tienen signos contrarios, aquí está multiplicando en negativa y miren que cambia la dirección. Nueva pregunta del libro. Hagámosla de una vez. Un objeto A tiene una carga. Objeto A tiene una carga de 2 microcoulomb. Y un objeto B tiene una carga de 6 microcoulomb. Y entonces vamos a decir A, que la fuerza que hace A sobre B es igual a menos 3 veces la fuerza que hace B sobre A. O B, que la fuerza que hace A sobre B es igual a menos la fuerza que hace B sobre A. O D, que la fuerza, que 3 veces la fuerza que hace A sobre B es igual a menos la fuerza que hace B sobre A. ¿Cuál es correcta y por qué? Digo que es la B. La B. ¿Qué opinan los otros compañeros? Sí, profe, la B. ¿Y por qué es la B? Porque las fuerzas son en igual magnitud y en Dirección contraria. Listo, entonces no importa que las cargas sean distintas, las fuerzas que ejercen entre ellas son en igual magnitud y en direcciones contrarias. Listo, y ahora vamos a mirar una parte. Entonces vamos a decir, listo, estamos viendo de a dos partículas, de a dos cargas. Ahora vamos a mirar en caso de que tenemos 4 cargas, o que tenemos 6 cargas, o que tenemos 20 cargas. Entonces, si tenemos... Profe, pero eso es cuando todas dos están cargadas igual, de la misma manera, o cuando están cargadas opuestas también. ¿Cómo? Eso es para opuestas y iguales. Mira, cuando son cargas iguales,
esta ejerce una fuerza y esta ejerce otra fuerza. Esas dos fuerzas son de igual magnitud y dirección contraria. Miran que cuando son cargas opuestas, esta ejerce una fuerza y esta ejerce otra fuerza. Las fuerzas estas siguen siendo de igual magnitud, pero direcciones contrarias. Listo, entonces digamos aquí que tenemos 5 cargas. Entonces la fuerza que está ejerciendo esta carga sobre esta carga es igual a la fuerza que está ejerciendo esta carga sobre esta carga, pero entonces están en direcciones opuestas. O sea que la fuerza que se ejercen entre pares de cargas se sacan con la ley de Coulomb normal, entre las interacciones de esas dos cargas. Pero entonces, ¿cómo se saca la fuerza total en esta partícula, en esta carga que hay en el centro? Entonces la fuerza resultante ejercida sobre esa partícula va a ser igual, y vamos a llamarlas aquí. Esta es la partícula 1, esta es la partícula 2, esta es la partícula 3, esta es la partícula 4 y esta es la partícula 5. Entonces sobre la partícula 1, la partícula 2 está ejerciendo una fuerza que es la fuerza que hace la partícula 2 sobre la partícula 1. Sobre la partícula 1 hay una fuerza que es la fuerza que hace la partícula 3 sobre la partícula 1. Entonces la fuerza resultante en la carga 1 es igual a la suma de todas esas fuerzas. La fuerza que hace la carga 2 sobre la carga 1 más la fuerza que hace la carga 3 sobre la carga 1 más la fuerza que hace la carga 4 sobre la carga 1 más la fuerza que hace la carga 5 sobre la carga 1. ¿Listo? Sí. Entonces la fuerza resultante es la suma vectorial de todas esas fuerzas ejercidas ahí. Listo, terminemos con unos ejemplos para irnos por hoy. Entonces vamos a hacer el primero, que dice que encuentre una fuerza resultante. Y vamos a leerlo y vamos a dibujarlo y vamos a entenderlo. Entonces dice que vamos a considerar 3 cargas puntuales. Listo, entonces vamos a considerar 3 cargas puntuales que están localizadas en las esquinas de un triángulo recto. ¿Qué es un triángulo recto? Que tiene un ángulo de 90 grados. Listo, pero aparte los ángulos rectos, esos son triángulos rectángulos, pues. Pero hay unos que dicen triángulos rectos, entonces esos tienen algo diferente a la generalidad, pues a todos los triángulos rectángulos hay algo especial en los ángulos rectos. ¿Qué es? Que los catetos son iguales. Exactamente, los catetos son iguales. Listo, entonces vamos a dibujarlos aquí. Entonces tenemos un ángulo recto con cargas puntuales localizadas en esquinas. Un triángulo recto, listo. Y entonces estamos aquí, tenemos una carga negativa acá. Vamos a poner el tablero. Tenemos una carga negativa acá. Tenemos una carga positiva acá. Y tenemos otra carga positiva acá. Listo. Entonces tenemos 2 cargas positivas y una carga negativa en un triángulo recto. Entonces vamos a colocar un origen acá. Y este es el eje X. Y este de aquí para arriba es el eje Y. Listo. Entonces aquí hay una distancia A, que es este cateto, y entre este y este va a haber esa misma distancia A, que es este otro cateto. ¿Cuánto vale esta hipotenusa? Al cuadrado más b al cuadrado. Más al cuadrado. ¿Y cuánto es eso? 2a al cuadrado. 2 al cuadrado. La hipotenusa. Pues la raíz. Raíz cuadrada. Raíz de 2. ¿Sí o qué? Entonces si esta es la carga 1, esta es la carga 2 y esta es la carga 3. Listo. Entonces en la carga 3 vamos a mirar en la carga 3 la fuerza resultante sobre la carga 3. Entonces hay una fuerza que hace ¿quién sobre? Aquí en la carga 3, ¿cuántas fuerzas hay? ¿Cuántas? 2. Entonces, acuerden que la gravitacional la podemos despreciar porque es mucho más pequeña que la fuerza eléctrica. Entonces, ¿cuántas fuerzas hay en Q3? Hay una. Una. 2. Una de un tipo. Hay 2. Listo, pero entonces ¿cuántas son? De ese mismo tipo. 2. Listo, hay una que viene de acá. La que ejerce la carga 2 sobre la carga 3, ¿es en este sentido o en este sentido? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Positiva con X o negativa con X? Luego son los signos. No. Es negativo. Esa cosa es negativa o positiva. Este es negativo. Q3 es Esta es positiva. negativa y estas dos son positivas. Q2 es negativa, Q1 y Q3 son positivas. Esa va hacia Q2.
Listo, entonces es una fuerza de atracción, ¿cierto? Porque son cargas de signos distintos. ¿Y cómo se llama? Se llama la fuerza que ejerce ¿cuál carga? Q2 sobre Q3. La carga 2 sobre la carga 3. Listo, ¿y la fuerza entre estas dos es hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Listo, entonces aquí la podemos ver hacia allá. Y esta es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. Listo. ¿Cuánto vale este ángulo? Si nosotros sabemos que es un triángulo recto y que esto es 90. ¿Cuánto vale este ángulo? 45 grados. Muy bien. Listo, y ahora sí entonces los valores de esto. Entonces, Q1 es igual a Q3. Y es igual, aquí yo la tengo, ¿dónde está? A 5 microcoulomb, 5,0 microcoulomb. Y Q2 es igual a menos 2,0 microcoulomb. Y aparte ese cateto A es igual a 0,10 metros. Listo, vamos a encontrar entonces la fuerza resultante sobre Q3. ¿Cómo? No te entiendo. Habla más duro, porfa. La carga eléctrica desde tan lejos sí se siente. La carga eléctrica desde tan lejos sí se siente. Vamos a ver. Vamos a calcular la magnitud. ¿Listo? Sí. A es igual Pero a punto 1 metros no es muy lejos. Punto 1 metros es... 10 centímetros. Son 10 centímetros. No es tan lejos. Pero bueno, listo. Vamos a mirar entonces. Listo, entonces tenemos la magnitud de la fuerza que hace Q1 sobre Q3, aquí es igual. Y vamos a calcular magnitud. Magnitud de la fuerza que hace 1 sobre 3 es igual. K sub E por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. ¿Y R cuánto vale? Pero es Q1 por Q3, ¿no? Vale raíz. Eso es Q1 por Q3. Sería Listo, entonces esto igual a ese 8.99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Vamos a hacerlo con unidades. Sobre coulomb cuadrado. Que multiplica Q1, Q2 sobre raíz de 2 por A y todo esto al cuadrado. Listo, entonces vamos a hacerlo aquí para no gastar más hojas. Q1 vale 5 microcoulomb. Q2, o sea que eso en coulomb es 5 por 10 a la ¿qué? ¿A la menos qué? Por 10 a la menos 6. Y este no es Q2, este es Q3, porque estamos la fuerza que hace la carga 1 sobre la carga 3. Entonces Q3 es otro 5. Sí, entonces de 1 a 5 exponente menos 6 por 5 exponente menos 6. Va 2.5 a la menos 11. Va exponente menos 11. 2.5 exponente menos 11. No, porque 2,5. Sí, listo, 2.5 por exponente. Listo, y hay que dividirlo sobre 2. Y hay que dividirlo sobre punto 1 al cuadrado. Y eso todo hay que multiplicarlo por 8.99 exponente menos exponente 9. Y nos da que eso es aproximadamente, vamos a colocarla en entero, CF13. Eso da 11.2. Vamos a colocarlo en entero. 11 newtons. Listo, la magnitud. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Listo. Esa es la fuerza 1,3, o sea, esta. Pero esa fuerza tiene componente X y tiene componente Y, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Cuánto vale la componente X de esa fuerza?
Por el, El coseno. Por el coseno. ¿Y la componente Y? por el Seno. Por el seno. Y da lo mismo, da 7.9 newtons. Componente X y componente Y. Ahora, ¿cuál es la otra fuerza que falta? La Q2 sobre Q3. ¿Y cuánto vale? Entonces, si nosotros vamos a calcularla, la fuerza que hace la magnitud, la fuerza que hace la carga 2 sobre la carga 3 es igual a K sub E por la magnitud de Q2 por la magnitud de Q3 sobre la distancia entre esas dos al cuadrado, que ¿cuánto es? Es la distancia A al cuadrado. Listo, reemplazamos. Q2 vale 2 por 10 a la menos 6. Q3 vale 5 por 10 a la menos 6. A sigue valiendo 0.1 y K sub E sigue valiendo 8.99 por 10 a la 9. ¿Cuánto da entonces? La magnitud. Que si uno calcula F de 2,3 nos da 9 newtons, la magnitud. Listo, ahora vamos entonces a calcular por componente. Nosotros sabemos que esa fuerza sobre la partícula 3 es igual, esto es un vector que es igual a ¿quién? A la fuerza que hace la carga 1 sobre la carga 3 más la fuerza que hace la carga 2 sobre la carga 3. Listo, esos son vectores. Entonces esa F3 va a tener... ¿Y cómo hacemos nosotros para saber este F3 si son vectores este y este? Tenemos que sumar componentes. Entonces la fuerza F3 en el eje X es igual a F13 en X más F23 en X. Y es igual a F13 en X, ¿cuánto fue que dijimos que daba? F13 da 3. La magnitud es 13. En la dirección X, ¿cuánto dio? 9. ¿Positiva o negativa? La positiva. Positiva. 7,9 más 9. más 9. Esto es una coma, 7,9. La fuerza que hace 2 sobre 3 en el eje X es positiva o negativa. Mirando el dibujito aquí. Es negativa. Es negativa. ¿Y cuál es la magnitud? 9 más menos 9,0. O sea que eso es igual a 7,9 menos 9,0. O sea que F3X es igual a menos 1,1. ¿Listo? Esto es en newtons. Y ahora vamos a la fuerza 3Y, que es igual a la fuerza 1,3Y más la fuerza 2,3Y. ¿Cuánto vale la fuerza 1,3 con la componente Y de la fuerza que hace 1 sobre 3? 7,9. ¿Y positiva o negativa? Positiva. ¿Y la fuerza y la componente de la fuerza que hace 2 sobre 3 en Y? 0. ¿Positiva o negativa? Negativa. 0 negativo, listo. 0 entonces. Entonces da 7.9 newtons. Bien, entonces tenemos componente X y componente Y. ¿Y cómo podemos expresar nosotros ese vector F? F3. Vamos a colocarlo aquí para que no gastemos esa hoja. Entonces F3 es igual a un vector que va a menos 1,1 en dirección Y, más 7,9 en dirección J, y todo eso en Newton. ¿Cierto? Lo que hace uno en física mecánica con estas cosas. Sí. Como que no, nosotros lo hacíamos. No, sí, Listo, tarea. Encontrar la magnitud y dirección de la fuerza resultante. ¿De qué? Ah, De esa fuerza F3 resultante. ¿Cómo se calcula la magnitud? Ah, no, es que eso está muy fácil. Bueno, ustedes lo calculan, eso no demoran nada. ¿Listo? ajá.
Listo, ejemplo. Vamos a encontrar dónde es 0 la fuerza resultante, así se llama el ejemplo. ¿Dónde es 0 la fuerza resultante? Así se llama, pues, pero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Cámara 2. Entonces dice que tenemos 3 cargas que se encuentran a lo largo del eje X. Listo. Y entonces esas 3 cargas como se muestran en la figura, y la figura es esta. Entonces tenemos una carga que es positiva, tenemos una carga que es negativa y tenemos otra carga que es... Ah, venga, lo que nos preguntaba él, ¿sí se siente entonces la fuerza de esa distancia? Sí. Ah, bueno. Listo, entonces si este es el eje X, entonces este es el eje X, este es el eje X, y este es el eje X, y este es el eje X. Listo, tenemos esas 3 cargas. Y entonces decimos que esta es Q1, esta es Q2 y esta es Q3. ¿Listo? Y la carga positiva Q1 es igual a 15,0 microcoulombs. Y está a una distancia X, X1, igual a 2,0 metros. Llamémosla X. Entonces de aquí a acá hay una distancia de 2,0 metros. ¿Listo? La carga positiva Q2 es igual a 6,0 microcoulombs. ¿Listo? Y se encuentra en el origen, o sea que X2 es igual a 0. Y la fuerza resultante que actúa sobre X, sobre Q3, que es negativa, es 0. Y entonces, ¿cuál es la coordenada de Q3? Listo. Entonces, por eso estamos diciendo que cuando la fuerza resultante es 0. Porque acuerden que si esta es negativa y esta es positiva, ¿hacia dónde va la fuerza que hace Q1 sobre Q3? Hacia Q1. Pues sería en un metro, si uno la pone en todo un metro. ¿Cómo? La pone en un metro. No te entiendo. Puedes hablar más duro. Es que no te... Si pone esa carga negativa en toda la mitad, pues ya se equilibra. ¿En toda la mitad? Sí. ¿Y por qué en toda la mitad? Porque no es más grande que la otra. Mira que esta es de 6 y esta es de 15. Si las dos cargas fueran iguales, estarían toda la mitad. Entonces, por eso decimos que donde la fuerza resultante es 0. Entonces, la fuerza resultante será 0, donde ellas dos se equilibran. Listo. Y vamos a encontrar esa coordenada X. Y si esto vale X, ¿cuánto vale la distancia de aquí a acá? 2 menos X. 2,0 menos X. Listo. Entonces estamos bien. Entonces sabemos que Q3 es negativa, y como Q3 es negativa, entonces va a haber atracción hacia allá y atracción hacia acá. Y entonces, según la ley de Coulomb, tenemos que la fuerza que hace 1 sobre 3 es igual a K sub E por Q1 por Q3 ¿sobre cuánto? Sobre X. ¿Y cuánto vale sobre X? Sobre 2 menos X. Sobre 2 menos X. Y todo esto al cuadrado. Y al otro lado tenemos la fuerza que hace 2 sobre 3, que es igual a K sub E por Q1 por Q3 sobre... Pues por Q2 no. Sí, Q2, espere, Q2 por Q3. ¿Listo? Entonces ahí se igualarían las dos ecuaciones. Exacto, entonces necesitamos que, como estaba en esta dirección que sería negativa y está en esta dirección que sería positiva, necesitamos que sean dos fuerzas iguales para que ella esté equilibrada. Entonces necesitamos que F1,3, que la magnitud de F1,3 sea igual a la magnitud de F2,3. O sea que K sub E por Q1 por Q3 sobre X al cuadrado sea igual
a K sub E por Q2 por Q3 sobre 2 menos X al cuadrado. QE, K sub E, estas K sub E y K sub E se cancelan, este Q3 con Q3 se cancela. ¿Cierto? Y entonces tenemos que 2 menos X al cuadrado que multiplica a Q2 es igual a X al cuadrado que multiplica a Q1. Y entonces nosotros sabemos que esto es 2 menos 2 al cuadrado, este sería 2 al cuadrado, menos 2 veces 2 por esta, entonces sería 4x más x al cuadrado, que multiplica a Q2, y esto es igual a x2 por Q. Y entonces este entra y multiplica acá, y multiplica acá, y multiplica acá. Entonces llegamos a que esto queda 4 menos 4x más x al cuadrado, que multiplican, y entonces esto sería 6,0 por 10 a la 6 a la menos 6 coulomb. Y esto es igual a x al cuadrado, que multiplica a 15,0 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces si este pasa al otro lado, entonces nos queda que eso es 15 menos 6, no, entonces nos quedaría así. Vamos a ponerlo. ¿Puedo quitar esta hoja? No. Ya no se ve. Entonces si esto lo paso al otro lado, nos queda que este x2 queda acá y este también es un x2. Este sería negativo, entonces nos queda menos 9 x por 10 a las menos 6 coulomb por x al cuadrado. 4 por 6 da. No se puede separar ahí las variables de los números que ya están. O sea, pasar a dividir. ¿Pasar a dividir? Pasar a dividir 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Bueno, sí, lo podemos pasar a dividir y después hacerlo, o podemos multiplicar por cada uno, que es lo que yo estoy haciendo, y restarlo, listo. Pero como 15 dividido 6 no es un número tan fácil de lograr, entonces lo estamos haciendo en calculadora. Entonces este pasa a este lado y queda negativo, menos 15 más 6 da menos 9, ¿cierto? Menos 4 por 6. 24. 4 por 6 da 24, 24 por 10 a la menos 6 por x. En esto serían coulomb, que es la unidad, por x, más 4 por 6, 24 por 10 a la menos 6, y esto igual a 0, ¿sí o qué? Sí. Entonces estos pues podemos decir que cancelan. Entonces me queda menos 9 por 10 a la menos 6x cuadrado menos 24 por 10 a la 6x más 24 por 10 a la menos 6 es igual a 0. Si resolvemos esa ecuación con la formulita aquella que dice menos b más o menos raíz cuadrada de 4 a c, y esta es a, esta es b con el negativo y esta es c, y se divide sobre 2a, vamos a llegar, no nos da tiempo, ya falta un cuarto, vamos a llegar a que la x es igual a 0,775 metros. ¿Listo? Sí. Pero vamos a tener que sería menos b más la raíz cuadrada dividido esto, o sería menos b menos la raíz cuadrada de 4ac sobre, ¿cierto? Porque eso tiene dos soluciones, es una ecuación cuadrática. ¿Por qué se toma solamente la solución positiva? Es una... Porque es una distancia. Bueno, pero también podría ser negativa, pero miren que según el dibujito que tenemos nosotros ahí, entonces esa distancia está definida como positiva, ¿listo? Está en el desde 0 hasta 2. Ah, sí. Por eso. ¿Cómo? Porque está desde 0 hasta 2 metros. Exacto. O sea, no, nosotros sabemos que, vamos a poner el dibujito. Y nosotros sabemos que de aquí a acá va desde 0 hasta 2.
O sea que este numerito no puede ser ni mayor que 2, ni menor que 0. Entonces por eso estamos tomando solo la raíz posible que hay, que es la positiva. ¿Listo? Ajá. Muy bien. Bien, hagamos el último ejemplo para que nos vamos a ver el partido nacional. Los verdes. ¿Cómo? ¿Usted sí es hincha de Nacional? Los verdes. Hoy juega Nacional. Pero usted sí es hincha de Nacional. Pues uno puede decir que es el mejorcito que hay. Pero no. Creo que ahí es que un hincha de América, ¿usted puede creer eso? Ah, pero tiene derecho, uno respeta las diferencias. Listo. Pues que el América está muy mal y todo, pero no hay que respetar las diferencias. Listo, muchachos, vamos a hacer el último ejercicio que hay ahí que nos dice encuentre carga sobre esferas, sobre las esferas. Y entonces nos dice que tenemos dos esferas idénticamente cargadas y que tienen masa de las dos esferas, o sea, masa de la esfera 1 igual a masa de la esfera 2 igual a 3,0 por 10 a la menos 2 kilogramos. Y que están colgando en equilibrio de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí un techo. Tenemos aquí una línea que ojalá quede derecha. Ustedes me creen que eso es derecho. Tenemos aquí una esfera. Y tenemos a este otro lado otra esfera. Listo, y esta longitud de esta cuerda es una longitud L, la longitud de esta otra cuerda es la misma longitud L, el ángulo que se forma con esta vertical es un teta, y este también es teta. Listo. Y entonces la distancia que hay de aquí hasta acá es una distancia que es igual a la distancia que hay de aquí hasta acá, ¿sí o qué? Entonces esta es Q y esta es Q. Listo, entonces lo que nos dice es que dos esferas idénticas, cargadas idénticas, listo, o sea que tienen la misma carga. Y nos dicen que esas dos esferas tienen una masa de 3 por 10 a la menos 2 kilogramos. La longitud de la cuerda, o sea L, es igual a 0,15 metros y teta es igual a 5,0 grados. Y lo que tenemos que encontrar es la magnitud de la carga sobre cada esfera. O sea que vamos a encontrar la magnitud de Q1, que es igual a la magnitud de Q2, que es igual entonces a... ¿Listo? Esto es lo que tenemos que encontrar. Listo, muchachos. Entonces nosotros sabemos cuánto vale A de una vez. ¿Cómo que no sabemos? Es igual a L seno de teta. ¿Cierto? A es igual a L por el seno de teta. Y si L vale 0.15 y seno de 5, entonces nos da que A es igual a 0,013 metros. ¿Listo? Sí. ¿Y entonces cuál es la separación entre las dos cargas? 2 veces 0. 2A. ¿Y eso es 0. ¿Qué? 0,26. 0,026 metros. Listo. Ahora vamos a mirar en las esferas las fuerzas que hay sobre cada una de las esferas. Vamos a hacerlo sobre una sola esfera. Entonces vamos a tomar la esfera del lado de allá. Tenemos esfera. Y nosotros sabemos que esa esfera está por una cuerda acá. Y que acá hay un ángulo teta. Listo. ¿Qué fuerzas hay en esa esfera? ¿Hay qué? El peso. El peso. MG. La tensión. La tensión. Que la tensión tiene dos componentes, ¿cierto? Sí. Tensión. Entonces está T sub X. Y está T sub Y. Listo. ¿Y qué otra fuerza hay?
A las cargas. O sea, la fuerza eléctrica. ¿Va hacia allá o hacia allá? Ahí la dibujé bien. ¿O no la dibujé bien? Sí. Listo. Todos estos son vectores, pero entonces vamos a trabajar en X y en Y. ¿Y entonces qué hacemos para solucionar un problema de fuerzas? Se hace sumatoria de fuerzas. Listo. Segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X es igual a... Pues bien, está la fuerza, pero ya están en equilibrio. Sí, ahí nos decían cuando iniciamos el ejemplo. De 0. Entonces son 0. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas que hay en X? T sub X que es igual a T por el seno de teta. Pues estoy diciendo mentiras. No. Está bien. Menos F. Fe, y eso es igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y es T coseno de teta menos mg igual a 0. O sea que T es igual a mg sobre coseno de teta. Tenemos m, tenemos g y tenemos coseno de teta. Entonces, ¿cuánto da T? Bueno, no lo hagamos todavía, dejémoslo ahí. T es igual a mg sobre coseno de teta. ¿Listo? Sí. Y ahora reemplazamos T. Esta sí, esta es la ecuación 1. Y esta es la ecuación 2. Entonces de 2 obtenemos T y reemplazamos T en ¿qué ecuación? En 1. Entonces nos queda que si reemplazamos T nos queda seno de teta por T. Y T es mg sobre coseno de teta menos la fuerza eléctrica es igual a 0. Seno sobre coseno, eso es una. Tangente. Y entonces la fuerza eléctrica es igual a m por g por la tangente de teta. Listo, es reemplazar. ¿Cuánto vale m? 3 exponente menos 2 por 9.8 por tangente de ¿cuánto? 5. Listo. Acuerden de tener la calculadora en grados. 3 exponente menos 2 por 9.8 por tangente de 5. ¿Cuánto nos da entonces la fuerza eléctrica? 0.025. Eso es igual entonces en notación científica a 2.6 a 2.5 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Sí. ¿Y eso en qué unidades? Newton. Unidades de fuerza. Listo. ¿Cómo hacemos para, sabiendo esa fuerza, encontrar la carga? Se despeja en la ecuación de las fuerzas. Listo. Entonces tenemos que la fuerza eléctrica es igual, la magnitud, acá Yo sube. pensé que sabía que la fuerza eléctrica iba hacia ese lado. Son dos cargas iguales. Se están repeliendo, ¿cierto? Míralo acá. Ya. Listo, y sabemos que la fuerza eléctrica por ley de Coulomb es esto, por K1 por la magnitud de K2, pero acuerden que esas dos magnitudes son iguales, entonces sería la magnitud Q al cuadrado sobre R al cuadrado. Y R al cuadrado es la distancia entre esas dos que vale 2A. 2A 0. al cuadrado. Listo. Entonces despejamos ¿a quién? Al cuadrado es igual a F sub E sobre K sub E por 2A al cuadrado. ¿Y cuánto valía 2A? 0,026 al cuadrado. Listo, hagamos esa multiplicación. 0.026 al cuadrado por 2.6 exponente, 2.5 exponente menos 2 dividido 8.99
exponente a la 9. ¿Cuánto da? ¿Exponente cuánto, profe? ¿Cuál de todas? Da 1.879. 8.99 exponente 9, que es la constante K sub E. ¿Exponente 9? Sí. Listo, eso da algo como 1.95 por 10 a la algo. ¿Cuánto les dio? 1.87 por 10 a la menos 15. A la menos. Mentira, no. Entonces da 1.95. A mí me dio 1.95 por 10 a la menos 15. Toca creer. ¿Cuánto dio? Sí, a eso. Claro, sí. Dice cancelando. Y entonces la magnitud de Q es la raíz cuadrada de eso. ¿Y cuánto da? Raíz cuadrada de eso que acabamos de hacer. 4.42 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Sí, más o menos. Bueno, sí, más o menos. Que le da 4.5, que le da 4.3. Bueno, está bien. ¿Listo? Listo, muchachos. Tarea antes de irnos. Última tarea. Ay, me voy a perder. Bueno, la que está en el libro. Si la carga sobre las esferas fuera negativa, ¿Qué? ¿cuántos electrones se tienen que añadir a ellas para producir una carga neta de 4.4 por 10 a la menos 8? De menos 4.4 por 10 a la menos 8. O sea, decir cuántos electrones necesitamos para producir una carga neta de menos 4.4 por 10 a la menos 8 coulomb. Si la carga sobre las esferas negativas, me quedé. Entonces, ¿cuántos electrones tenemos que añadir para producir una carga neta de menos 4.4 por 10 a la menos 8 coulomb? ¿Listo? ¿En qué capítulo está eso? ¿Qué? ¿En qué capítulo está? Es el capítulo 1 del volumen 2 de ese libro, ¿listo? Del de Serway. Que es el capítulo 23 del libro, pues, pero es el capítulo 1 del volumen 2. Muchachos, vienen 3 videos. Un video de campo eléctrico, un video de ¿cómo es que se llama? De campo eléctrico. Y de campo eléctrico, y entonces vamos a ver campo eléctrico en carga, después viene otro video en campo eléctrico en distribuciones de carga continua y finalizamos con líneas de campo. ¿Listo? Muchachos, la asesoría necesitamos reponerla, pues no vimos nada nuevo, pero si ustedes necesitan reponerla esta semana, la reponemos, si no hacemos asesoría el lunes.